Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta clase en la que vamos a resolver algunas preguntas basadas en el concepto que aprendimos en esta sección en particular, que trata sobre las propiedades índice del suelo. Así que la primera pregunta ya está visible en la pantalla y dice que un suelo tiene un límite plástico del 25% y un índice de plasticidad de 30. Permítanme escribir aquí los valores dados. ¿Cuál es el primer valor dado aquí? Ese es tu límite plástico y el límite plástico está dado como WP igual a 25%, mientras que el valor de IP, que es el índice de plasticidad, también está dado como 30. Ahora, después de eso, dicen que el contenido natural de agua es igual a 34% y tienes que calcular cuál es el índice de liquidez y el índice de consistencia del suelo. Entonces, si te pregunto, ¿cuál es el límite líquido? ¿Cuál es el límite líquido? ¿Me lo puedes decir? Obviamente, porque IP no es más que el límite líquido menos el límite plástico. Aquí el valor de IP está dado como 30 y el límite líquido, calculemos el límite líquido. Entonces, el límite plástico que se da es 25, por lo tanto, el límite líquido será igual a 30 más 25, que es igual a 55, así que este es el valor del límite líquido. Aunque no se pide en esta pregunta, solo te estoy dando un repaso de las fórmulas que hemos aprendido en las sesiones anteriores. Entonces, ¿cuál es la fórmula para el índice de consistencia? Como sabes, el nombre tiene consistencia, no tiene ningún líquido, así que el numerador tendrá el límite líquido. Así que aquí puedo decir que será igual a WL menos WN dividido por WL menos WP. Solo tienes que poner todos los valores aquí y verás que WL es 55, mientras que WN, que es el contenido natural de agua, se da como 34%. WL es nuevamente 55 y WP es 25. Así que si calculas esto, entonces será igual a 21 dividido por 30. Y sí, si lo multiplico por 100, obtendré el valor en porcentaje, o si no lo multiplico por 100, obtendré el valor en decimal como 70. Este es el valor de IC. Ahora bien, si quieres calcular el valor de IL, ¿cuál es la fórmula de IL? Eso no es más que el límite líquido. No. Como el nombre tiene líquido, el numerador no tendrá líquido aquí. Así que WN menos WP sobre WL menos WP. Por lo tanto, esto será igual a 34 menos 25 dividido por E. ¿Cuál es el límite líquido? Eso es 55 menos 25. Así que esto no es más que igual a 9 sobre 30 y eso es igual a 0,3. Sí. Puedes usar la fórmula directa de IL o también puedes usar esta fórmula en la que la suma de ambos es igual a 1. Como ya sabes que el valor de IC es 0,7, entonces IL será igual a 1 menos 0,7, que es 0,3. Así que incluso desde aquí puedes ver que el valor de IL será igual a 1 menos 0,7, que es igual a 0,3. Así que ese es el mismo valor que estás obteniendo aquí. Ahora te está preguntando cómo describes la consistencia. Espero que recuerdes que te di una tabla en la que según el valor de IC e IL dábamos diferentes nombres al suelo. Y por lo tanto, como el valor de IC es 0,7, podemos llamar a este suelo en particular suelo de rigidez media o también se le conoce a veces como suelo de dureza media. Bien, esta es la primera pregunta, muy simple, muy fácil para nosotros. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. Así que la siguiente pregunta que puedes ver aquí no es otra que esta. Se ha obtenido y probado una muestra de suelo arcilloso en su estado no perturbado. La resistencia a la compresión no confinada se ha obtenido como 200 kilonewton por metro cuadrado y eso es para la condición no perturbada. Así que lo que puedo decir es que la UCS, es decir, la resistencia a la compresión no confinada del suelo en estado no perturbado, no es otra cosa que igual a 200 kilonewton por metro cuadrado. Después de eso, se indica que luego se remoldeó y se volvió a probar para determinar su resistencia a la compresión no confinada. Eso significa que ahora se determina la resistencia remoldeada y el valor de la UCS del suelo remoldeado ahora es igual a 40 kilonewton por metro cuadrado.
Así que este es el valor de la UCS remoldeada y ahora te está pidiendo que determines cuál es el valor de la sensibilidad y también que comentes sobre la posible estructura del suelo. Entonces, si te pregunto cuál es la fórmula de sensibilidad, eso no es más que lo que está representado por la S mayúscula y tener una fórmula que es UCS de suelo no perturbado a la UCS de suelo remoldeado. Y por lo tanto, solo tienes que poner los valores aquí y eso será igual a 200 dividido por 40. Por lo tanto, el valor de sensibilidad será igual a 5. Bien, pero obviamente, como esto está entre 4 y 8, podemos decir que el suelo es un suelo sensible y para ese tipo de suelo en particular, la estructura posible es que se trate de un suelo alveolar, se trata de un suelo con estructura porosa o que tiene una estructura floculenta. Estructura floculenta. Bueno, eso es todo por esta pregunta. Obviamente puedes calcular fácilmente el valor de la sensibilidad, pero solo tienes que recordar la fórmula de la sensibilidad. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. Aquí puedes ver que la siguiente pregunta dice que el límite líquido y el límite plástico de la arcilla son 100% y 25% respectivamente. A partir de un análisis con hidrómetro, se ha encontrado que los suelos arcillosos consisten en un 50% de partículas, menores que 0.02%. Veamos, ¿cuáles son los valores dados aquí? El límite líquido se da como 100, el límite plástico se da como 25 y el valor del porcentaje más fino que 0.02, más fino que 0.002 milímetros, que no es otra cosa que 2 micras, se da como igual a 50%. Ahora, por favor entiendan, según el tamaño de partícula, cualquier partícula que tenga un tamaño menor a 2 micras no es otra cosa que arcilla. Así que aquí el porcentaje de arcilla se da como 50%. Y te está preguntando cuál es la actividad del suelo y clasifícalo según el valor de la actividad. Así que aquí simplemente puedes calcular que la actividad del suelo no es otra cosa que igual a IP sobre C. ¿Y qué es el IP? Eso es el límite líquido menos el límite plástico, mientras que el valor de C, que es el contenido de arcilla, no es otra cosa que 50%. Así que si simplemente pongo los valores de límite líquido y límite plástico, será igual a 100 menos 25 dividido por 50. Así que esto no es otra cosa que igual a 75 sobre 50. Recuerda aquí, si pongo el numerador en porcentaje, entonces el denominador también debe estar en porcentaje. Si pongo los valores del numerador en decimal, entonces el valor en el denominador también debe estar en decimal. En este ejemplo, de hecho, he puesto todos los valores en porcentaje, pero si pones los valores en valor numérico, es decir, en decimal, entonces mantén tanto el numerador como el denominador iguales. Así que a partir de aquí, obtendrás el valor de la actividad de la arcilla como 1.5, y esto no es más que, esto es más de 1.25. Por lo tanto, el suelo ahora se denomina suelo activo. Se denomina suelo activo. ¿Y cuál es el probable tipo de mineral de arcilla? Espero que recuerdes que una actividad de 0.4 a 0.5 significa que el mineral de arcilla es caolinita. De 0,5 a 1,0 el mineral arcilloso es hilita. Y más de 1 hasta 7 el mineral de arcilla es montmorillonita. Entonces, aquí puedo decir que como la actividad es mayor que 1, el mineral de arcilla es montmorillonita. La arcilla montmorillonita, en realidad son 3 preguntas en total, aunque el nivel de la pregunta no era muy alto, pero sí, obviamente este tipo de preguntas o este tipo de cálculos pueden aparecer incluso en tu trabajo de campo y también en otros exámenes. Así que vamos a terminar nuestra clase aquí. En nuestra próxima clase vamos a resolver algunos ejercicios numéricos más y algunas preguntas adicionales. Hasta entonces, sigue aprendiendo, sigue creciendo.